Teleimpacto, lo que necesitas saber. Esta experiencia que ha vivido el pueblo dominicano, de lo que yo califico como la caricatura de la democracia que hemos venido construyendo, algunos sin darnos cuenta y otros sabiendo lo que están haciendo, y otros como quien les habla y otros más pocos luchando conscientemente contra lo que es la destrucción de esa soberanía que nos legaron ese grupo de idealistas que se llamaron los trinitarios, que fueron víctimas de la primera traición, la traición del Vaticano, por la sencilla razón de que el Vaticano estaba en guerra con los masones. Duarte era masón, y además todas las colonias españolas en el continente estaban libertándose, encabezadas por masones. Aquí fracasamos porque, en primer lugar, Duarte había sido delatado, ya no estaba en el país cuando se proclamó el 27 de febrero en la noche el movimiento. Pero de ahí en adelante nosotros no nos independizamos en esa fecha. Los trinitarios fueron declarados traidores a la patria por Santa Anna. Duarte estuvo a punto de ser fusilado. Y de ahí en adelante lo que hemos hecho es venir tropezando con nuestros pies en el intento de ser libres y ser soberanos. Yo tengo la satisfacción de que me acompañe en el examen de estas condicionantes de la vida dominicana a Luis Guzmán, que no solamente es arquitecto, profesor, amigo, él también sigue los vericuetos de la geopolítica, y con él vamos a hablar de ese contexto que siempre ha condicionado el futuro de los dominicanos. Primero fue europeo, y hace muchos años que ese contexto se llama Estados Unidos de América. Pero Estados Unidos está viviendo una transformación de la cual creo que hay pocos que le estén siguiendo y le estén entendiendo. Pero con Luis Guzmán podemos hablar sobre eso en la brevedad del tiempo que tenemos. Antes que nada, yo quisiera saber tu reacción a este episodio triste de la llamada democracia dominicana. Aquí yo vi un artículo en la prensa que el que la tituló quizá estaba pensando otra cosa. Dice: ven elecciones en República Dominicana como referéndum sobre partido gobernante. El referéndum realmente fue sobre la política dominicana y la supuesta democracia dominicana, que ha fracasado rotundamente en todos los aspectos. Pero yo quisiera escuchar tu opinión. Bueno, arquitecto, buenas tardes. Realmente considero que lo que sucedió fue una subasta electoral. Estas elecciones es una consumación de una serie de hechos y acontecimientos y violaciones que vienen sucediendo desde hace ya casi 4 años. Esa consumación de las violaciones a la Constitución y a las leyes, a la compra y desgraciadamente
a lo que llamó el profesor Andrés L. Mateo el crimen intelectual, porque hemos visto cómo el estómago y las posiciones, los intereses particulares están por encima de nuestra carta magna, de nuestros principios y de la moral. Pero perdóname que te interrumpa brevemente. Sí, Andrés L. Mateo no está alineado con Alianza País. Con Alianza País, Sí. pero eso está criado con la voluntad extranjera. El arquitecto, hay situaciones y señalamientos muy propios en el artículo de Andrés L. Mateo, independiente de los aspectos que nos puedan separar con relación a la visión sobre esta soberanía hoy perdida prácticamente, y una falsa democracia o ausencia, que es lo que hemos visto, ya que era tan simple. Unas elecciones no son más que una evaluación del comportamiento de los que se quieren reelegir y las promesas de aquellos que optan por nuevas posiciones en las candidaturas y no lo habían hecho antes, con relación a si han cumplido con sus obligaciones constitucionales y legales. Bueno, Y cuando tú hablas de reelegir es siempre y cuando la Constitución lo permita. correcto. Lo que pasa es que nosotros teníamos eso. Y entonces, gracias a la corrupción imperante y a la consigna que yo he denominado reelección por reelección, es una consigna de corrupción ética y política, o de ética política. El que no podía reelegirse, que se llama Danilo Medina, porque la Constitución del 26 de enero del 2010 expresamente se lo prohibía en el artículo 124. Logró modificar la Constitución, sencillamente consiguiendo el apoyo para modificarla de los miembros del Congreso, ofreciéndole apoyarlos en su reelección si lo ayudaban a alcanzar la reelección. Bueno, fíjese, arquitecto, fue evidente y triste porque en los inicios el presidente Danilo Medina concitó ciertos entusiasmos en diversos sectores, y para mí personalmente me defraudó, ya que ciframos esperanzas y con aquellos discursos de defensa de nuestra soberanía y posición que presentó al principio, pero con lo de la reelección por la reelección fue algo realmente que nos separó, en tal sentido que hoy muchos hasta nos dirían: pero Luis, son 4 años que te condenas. Pero yo lo que digo es: no, al país lo han condenado a perder ya totalmente su soberanía, a perder su democracia, porque estamos ni siquiera en una dictadura con apoyo popular. Esto es comprado, arquitecto, sí, lamentablemente. Pero escúchame una cosa. Yo no sé en qué momento tú comenzaste a calar la capacidad de mentira y de falta de carácter y de doblegamiento. Creo que el término que usó el obispo Bretón de Santiago fue genuflexo, ¿no? Yo no lo creo, arquitecto. Fue más un comportamiento histriónico. No, pero lo de genuflexo, eso describe bien una flexión del cuerpo, donde él, al ir a la Asamblea Nacional el 27 de febrero del año 2015, dijo que esta nación había surgido de 3 principios. ¿Tú recuerdas cuáles fueron los que mencionó? Bueno, lo que pasa es que no fueron Dios, patria y libertad. No, fueron libertad, unión y solidaridad. Nos cambió lo... Entonces, ¿cómo es posible que haya un dominicano que haya llegado a ser presidente de este país que se puede equivocar en eso? No, y no que Yo no le se puede pregunto, equivocar, ¿quién eso no le fue escribió equivocado. ese discurso? Que él evidentemente no lo había visto, puesto que yo imagino que si lo hubiera visto antes, debería haber dicho: quíteme eso, cámbiame eso de ahí en el discurso. ¿Y qué usted me dice del Congreso?
Sí, bueno, pero yo estoy hablando de... Que lo juzga y lo hizo frente al Congreso Nacional. No, lo que es peor es que pocas personas se dieron cuenta del desliz. Y yo creo que yo fui una de las pocas personas. ¿Y usted cree que fue un desliz? Digo, ese desliz de política, de ponerse en evidencia, ¿no? Porque en definitiva, todo depende del arte de la simulación, ¿no? Van por más, arquitecto. Sí, pero todo depende del arte de la simulación. Y yo creo que es la descripción que en uno de los documentos que están aquí, en esa colección, es adecuada, cuando lo describen como una persona sin carácter y muy influenciable. Porque yo no lo creo, arquitecto. Siendo manejado, bueno, esa es su opinión, amigo mío. Yo no creo que yo le he pedido eso, y falta de carácter. yo le he pedido opinión, pero yo tengo esa opinión. Él fue manejado por la voluntad del coach que él tiene en el Palacio, miembro de los USAID, que se llama Gustavo Montalvo. Si no conoces lo que es el coaching, que es una nueva disciplina del comportamiento humano, te invito a que te pongas al día, porque yo vine a tropezar con eso hace muy poco tiempo, escuchando en un programa hablar del coaching, y yo no tenía idea de qué se estaba hablando, pero me di cuenta en ese momento, cuando me explicaron que era que el presidente tenía coach, que lo llevaba y lo traía, y le decía, párese, siéntese, hable, cállese. Es una cosa, bueno, lo llevó a contradecirse en todo lo que él había dicho, donde él maldijo la reelección, en todos los términos habidos y por haberse, él los repitió todos, dando connotación de su desprecio por la reelección. ¿Para qué? Para montarse en la reelección. A él le dijeron, no, usted no quiere reelegirse, el pueblo está pidiendo que usted se reelija. No, el comité político. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos seguido. Luis, en este contexto en que estamos examinando la situación, y aquí yo creo que hemos visto que muchas de las parcelas políticas que intervinieron en este proceso fracasaron, y desde luego con ellos no era que había tanta esperanza, pero no se supieron o pudieron poner de acuerdo para ofrecer una oferta capaz de detener la reelección, que en este momento era lo más importante. Pero se necesita realmente una visión crítica de lo que hemos hecho. Bueno, arquitecto, yo disiento en algunos aspectos con usted en ese sentido. Independientemente que se hubiesen unido, yo creo que lo más importante primero es el proceso de haber exigido el cumplimiento de la Constitución y las leyes. ¿Pero quién lo iba a hacer? El pueblo, todos esos grupos hoy que se dispersaron en la oposición, en un proceso continuo y constante y unidos, reclamando. Luis. Esto es de educación, porque el pueblo, lamentablemente, hay dos formas. Tenemos el intelectual, los periodistas, que eso se compran, pero se compran muy caros. Pero el pueblo vago, ya usted vio. Escúchame, acuérdate que tú no me puedes enseñar a mí, yo te enseñé a ti. Usted fue mi profesor y lo sigue siendo. Y creo que lo sigo siendo. Tú no le puedes pedir al pueblo lo que las llamadas mentes políticas que han formado parcelas políticas, que se supone que tienen algunas ideas y que tienen principios, y todo eso pues sencillamente se pone en evidencia en su mismo discurso de acción como que son mentiras, poses. Pero tú no le puedes pedir a un pueblo que es todavía ignorante, porque aunque lo hayan alfabetizado,
no lo han alfabetizado en el entendimiento de las cosas. No, y no lo hayan condicionado, que lo liberen, y además porque están condicionados. no es del interés de las fuerzas exógenas que nos controlan que eso se produzca, porque ¿por qué tú crees que todo el proceso educativo dominicano lo controla a una ONG extranjera que se llama Educa, que lo preside una distinguida dama dominicana, miembro del Diálogo Interamericano, sí, doña Elena, con lo cual de se proclama agente extranjero? Pero agente extranjero también lo es Leonel Fernández, como lo fue el primero de todos ellos, pero que mire, se llamó José Francisco Peña Gómez, déjeme decir, miembro del Diálogo Interamericano. Que ambos políticos, y particularmente Leonel Fernández, cuando fue a votar, dijo unas breves palabras que yo creo que son trascendentales, pero no se entendieron. Él dijo que la calidad de una democracia la define el voto. O sea, los votantes definimos esa calidad de democracia. O sea, o la calidad del votante define la democracia. La calidad del votante define la democracia. No. Porque el votante está condicionado con la oferta electoral. Tú no puedes inventarte en el momento que tú entras a votar un principio distinto bajo un partido que el que tú tienes como oferta. Pero ya había es decir, que tu capacidad de influir en el destino de la nación lo tienen condicionado los que están figurando como oferta. Pero fue una oferta de 8. Ajá. ¿Y cuántos había ahí que representaran la voluntad nacional? Pero tú me interrumpiste cuando yo decía que no ha habido una intención nunca de educar a los dominicanos. La iniciativa de Diálogo Interamericano para meterse en educación es precisamente para controlar la educación dominicana y cerciorarse de que no nos educamos en lo que es importante, pero eso que es en el entendimiento de la política y de lo que es el país, la república, y la de fundación, y de lo que son los mecanismos de la política, porque esos son los que utiliza la dominación y lo que ha condicionado toda la historia dominicana, precisamente porque han manipulado la información, nos han desinformado sistemáticamente. ¿Tú sabes quiénes contribuyen esencialmente a eso? Los historiadores. Claro. Nos han transformado la historia en una cosa acomodada a intereses y a posiciones dominantes. ¿Y a qué se deberá eso? Porque si son intelectuales, gente preparada, educada, la genuflexión. Pero ¿a qué se debe esa genuflexión? ¿A qué ideología? Yo me he preguntado muchas veces si la gente que puede pensar, porque para eso el Señor nos puso capacidad de razón y raciocinio, ¿no? Y nos dio la opción de ¿cuál es la apertura que tenemos? Que podemos ser libres. Bueno, fíjese, arquitecto, este vuelo tan criticado del general Rafael Bienvenido Percival Peña puso sobre el tapete con su vuelo de protesta temerario sobre las violaciones a la Constitución y las leyes. Yo me alegro que haya tocado y nadie dijo nada, todo el mundo quería crucificarlo. Óyeme, la persona que más esfuerzo ha hecho por abordar y denunciar lo carcomido de esa estructura que llamamos democracia dominicana, que es Percival. Percival hizo ese acto desesperado de los vuelos rasantes para fijar su atención en él, para él poder hacer una rueda de prensa y denunciar todos los esfuerzos que él había venido haciendo con poca ayuda. Muy poca. Debo decir que quizás contó en parte con la que le podíamos dar nosotros. Y lo traíamos a hacer el programa acá para que él expusiera todos los pasos que le había dado, cuestionando que la falsedad de la estructura institucional dominicana.
Él lo Y en puso este evidencia. documento, un documento que él me pidió que le ayudara a redactar ayer, y yo lo quiero leer antes de que el tiempo se nos vaya. Tenemos pocos minutos todavía. Está dirigido a la misión de la OEA. Eso tenía mi observación. Yo le dije, si vas a hablar con la gente de la OEA, dile que no queremos esa reunión de la asamblea aquí en el mes próximo. ¿Por qué? Porque una dependencia de la OEA ha insultado nueva vez a los dominicanos y ahora nos dice que padecemos de un racismo estructural. Con eso no solamente se está intrometiendo en la vida dominicana, violando nuestra soberanía, cosa que no puede hacer una dependencia de la OEA sin violar un precepto de la Carta Orgánica de la OEA, sino que nos está insultando. Y además no es una casualidad, porque eso es para bajarnos la guardia frente a la intervención haitiana que tenemos acá, que es la mudanza que ellos eso es un designio que viene desde 1949. Pero déjame leer esta carta. Yo le dije, no deje de hacerle esa objeción. Dice, honorable señor, está dirigido al presidente de la misión, el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y a Gerardo Sánchez. Pongo en sus manos el expediente que he formulado, producto de largas horas de dedicada investigación, para probar, con apego al Estado de Derecho, que la repostulación a la reelección del presidente Danilo Medina, para lo cual se convocó una asamblea revisora de la Constitución, constituyó una doble violación de la Constitución de la República del 26 de enero del 2010, que rigió para ese proceso, lo cual se expone en los dos documentos que encabezan el expediente. El primer análisis demuestra que el conocimiento y aprobación de la Ley 2415 de convocatoria de la Asamblea Revisora constituyó una violación del precepto constitucional en su artículo 110 sobre la irretroactividad de la ley, que reza: la ley solo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efectos retroactivos sino cuando sea favorable al que esté sub judice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Bueno, si había una constitución que decía, artículo 124, usted no se puede reelegir. Y fue con la ley que se estaba proponiendo, la convocatoria, no podía modificar la Constitución. Esto se infringió al modificar el artículo 124, que prohibía la repostulación del presidente Medina para permitirla. Aquí falló la institucionalidad del Congreso Nacional, controlada por una partidocracia que dio su voto aprobatorio a cambio de asegurarse a sus miembros su repostulación en lo que denominamos reelección por reelección. También ha fallado el Tribunal Constitucional, que todavía tiene en estado de fallo el recurso que se introdujo oportunamente al respecto. ¿Cómo es posible que tengan sin fallar algo que tiene que ver con la repostulación cuya decisión se iba a tomar en estas elecciones? ¿Es una genuflexión? Bueno, el segundo análisis, o sea, lo que está haciendo Perciba con esto es denunciando nuestras instituciones, cómo han fallado, como consecuencia de cómo ha fallado todo lo demás. Sí, déjenme decirle que eso, para algunos que lo esperan, ya en estos días, periodistas genuflexos dicen, oh, pero eso ya pasó, eso es como cantinfladas. Déjame terminar antes de que se nos vaya el tiempo. El segundo análisis demuestra que los que tramaron la reelección del presidente Medina se aseguraron de que los ciudadanos dominicanos no pudieran ejercer el derecho fundamental que le otorga la Constitución de la República en su artículo 272, de tener la última palabra de dicha modificación constitucional con un referendo aprobatorio, despojando a la Junta Central Electoral de la facultad y obligación de convocarlo, que le estatuye el mismo artículo en su párrafo primero, sujeto a la aprobación de la ley que rige el procedimiento de convocatoria,
requerida en su artículo 210. Esta fue oportunamente sometida por la Junta Central Electoral, haciendo uso de la facultad de iniciativa legislativa en materia electoral, con proyecto entregado en manos del entonces presidente del Senado, Sigfrido Pared Pérez, secretario general del Partido de Liberación Dominicano, partido de gobierno, el 10 de diciembre del 2013, por el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, 1 año y 6 meses antes de que lo requiriera al aprobarse la modificación constitucional. En ese momento, la Constitución ordenaba a la Junta Central Electoral convocar dentro del plazo de 60 días el referendo aprobatorio según lo estipula el citado artículo 272 en su párrafo primero. Pero en ese momento la ley no había sido aprobada, ni había permitido, había desaparecido del Senado de la República, según lo atestigua la certificación que nos pidiera el 12 de noviembre del 2015. Prueba de la conspiración atentatoria a la Constitución. Aquí falló la Junta Central Electoral, que debió reclamar públicamente esta situación. La compensación a esta conducta la recoge la afirmación pública de Sigfrido Pared Pérez de que si son reelegidos confirmarán en su cargo a los miembros de la Junta Central Electoral. Reinaldo Pared Pérez. Ah, es Reinaldo, sí. He estado diciendo Sigfrido es el hermano. Solicitamos que el presente expediente que ponemos en sus manos sea parte del informe que rindan como resultado de su observación de las elecciones a la Secretaría y a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. De consumarse este atentado a la institucionalidad, el país entraría en un estado de ingobernabilidad al ser su gobierno inconstitucional. Ahí está descrita la situación. Habrá que corregir tardíamente los fallos de nombre. Bueno, Luis, caramba, te agradezco que hayas venido. Se nos quedaron el tiempo lo podemos recuperar en otra sesión. Claro, cómo no. Hasta luego, Gracias pues. por su invitación. Les habló Leopoldo Espellar Anita. Hasta luego.